Hay una tablilla de arcilla en un archivo de museo en Berlín. Fue excavada de las ruinas de la antigua Nippur, una de las ciudades sumerias más antiguas jamás descubiertas, y ha estado en almacenamiento académico durante más de un siglo. La mayoría de los académicos que la han estudiado la clasifican como un texto mitológico, una inscripción ritual, algo poético y simbólico que no debe tomarse literalmente. La archivaron y siguieron adelante. Pero un pequeño número de investigadores, trabajando fuera de los pasillos de la academia convencional, creen que esta tablilla describe algo completamente distinto, algo que reescribe la historia entera de una civilización que supuestamente nunca existió. Creen que esta tablilla describe la destrucción deliberada de la Atlántida, no una inundación, no un evento geológico, una decisión tomada por seres que tenían la tecnología para hundir una masa terrestre entera bajo la superficie del océano, y que lo hicieron intencionalmente por razones que el registro oficial nunca ha tenido que explicar, porque el registro oficial nunca ha reconocido que la tablilla existe. Esto no es una historia sobre mito. Es una historia sobre lo que pasa cuando registros antiguos dicen algo que el mundo moderno no está preparado para escuchar. Los archivos de Nippur no son pequeños. Cuando las excavaciones estadounidenses comenzaron en el sitio a finales del siglo XIX, los arqueólogos extrajeron más de 30.000 tablillas de arcilla del suelo. El sitio había sido un importante centro religioso y administrativo sumerio durante miles de años, y los escribas de Nippur registraban todo: transacciones comerciales, códigos legales, observaciones astronómicas y algo más, textos que describían en un lenguaje meticuloso y específico las actividades de seres llamados los Anunnaki. La mayoría de la gente conoce a los Anunnaki a través del trabajo de Zecharia Sitchin, el controvertido académico que pasó décadas argumentando que los textos sumerios antiguos describen seres extraterrestres que visitaron la Tierra y moldearon la civilización humana temprana. La academia convencional descarta a Sitchin por completo. Sus traducciones, dicen, son inexactas. Sus conclusiones, sensacionalistas. Pero esto es lo que la academia convencional tiene dificultad para explicar. Los Anunnaki no son una invención marginal. Están integrados a lo largo de la erudición sumeria oficial revisada por pares. El nombre aparece en cientos de traducciones académicas legítimas. Los Anunnaki aparecen en el Atrahasis, una de las narrativas del diluvio más estudiadas de la literatura antigua. Aparecen en la epopeya de Gilgamesh, un texto tan fundamental que se enseña en cursos universitarios de literatura en todo el mundo. Aparecen en el Enuma Elish, la historia de la creación babilónica que antecede, y casi con certeza influyó los capítulos iniciales del Génesis. No son textos marginales, son las piedras fundacionales de los estudios del antiguo Oriente Próximo. Y en estos textos, los Anunnaki no se describen como dioses en el sentido metafórico abstracto que usamos hoy. Se describen como seres físicos, seres que viajaban, que construían, que daban instrucciones, que discutían entre sí sobre qué hacer con la humanidad. Así que, cuando una tablilla del mismo archivo, en la misma escritura, de la misma tradición escribal, describe algo que suena imposible según los estándares modernos, la pregunta no es si los sumerios estaban diciendo la verdad. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar lo que registraron. La tablilla en cuestión, referida en ciertos círculos de investigación alternativa como el fragmento cosmológico de Nippur, describe un evento que involucra un lugar que el texto llama la Gran Tierra más allá de las aguas occidentales. La frase misma es inusual. El lenguaje geográfico sumerio era preciso. Cuando se referían a territorios conocidos, usaban nombres conocidos: Akkad, Elam, la tierra de los amorreos. Cuando usaban una frase como la gran tierra más allá de las aguas occidentales, estaban describiendo algo que entendían como real pero geográficamente distante, algo al oeste del Mediterráneo, algo que para un escriba sentado en la antigua Nippur estaba en el borde mismo del mundo conocido. La tablilla describe esta tierra en términos llamativos por su especificidad. Tenía un diseño circular, tenía anillos concéntricos de agua y tierra, era gobernada por un consejo, tenía templos sin igual en el mundo mesopotámico, y al momento de escribirse el texto, ya había desaparecido. El tiempo pasado es deliberado y consistente a lo largo de toda la inscripción. Esta no era una tierra que podría caer, era una tierra que el escriba ya sabía que había caído.
y el escriba sabía no solo que cayó, sino cómo. El lenguaje usado para describir la destrucción no coincide con ninguna narrativa de diluvio conocida en el corpus sumerio. La palabra para inundación, Apsu, en su aplicación cataclísmica, no se usa aquí. En su lugar, el texto usa una frase compuesta que se traduce con mayor precisión como algo parecido a arrastrada hacia abajo o jalada por debajo. El lenguaje direccional es descendente, no arrasada por el agua, no abrumada, sino jalada deliberadamente desde abajo. El pasaje hace referencia directa al Consejo Anunnaki. Específicamente, referencia a una división dentro del Consejo, una disputa. El texto describe dos facciones. Una facción quería preservar la Gran Tierra Occidental. La otra facción creía que su existencia representaba una amenaza para lo que el texto llama el orden de los que descienden. Una frase que aparece en otros textos sumerios en contextos que claramente se refieren a los propios Anunnaki, seres que descendieron de un lugar superior para caminar entre la humanidad. La facción que ganó el argumento se describe como la que tenía autoridad sobre lo que el texto llama los mecanismos profundos. Esta frase no tiene paralelo directo en la traducción sumeria convencional. La interpretación más convincente, dado el contexto, es que se refiere a alguna forma de tecnología capaz de manipular condiciones geológicas u oceánicas. No metafóricamente, literalmente. Un mecanismo para afectar la tierra profunda. El relato de Platón sobre la Atlántida es casi siempre el punto de partida para estas conversaciones. Platón escribió sobre la Atlántida en dos diálogos, el Timeo y el Critias, compuestos alrededor del 360 a.C. Atribuyó la historia a Solón, el estadista ateniense que supuestamente la recibió de sacerdotes egipcios durante una visita al templo de Sais. Los sacerdotes le dijeron a Solón que la historia tenía 9000 años de antigüedad. Eso coloca los eventos alrededor del 9600 a.C. La Academia siempre ha tratado el relato de Platón como alegoría, pero Platón mismo no lo enmarcó así. Fue explícito, casi al punto de parecer defensivo, en que la historia era real, que había sucedido, que los sacerdotes egipcios la habían preservado precisamente porque era un hecho histórico, no mitología. Platón no era un hombre conocido por su descuido con el lenguaje. Cuando quería contar una historia alegórica, la enmarcaba como tal. Aquí no lo hizo. La descripción física que Platón proporciona es extraordinariamente detallada. La Atlántida era una gran nación insular en el Océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, lo que ahora llamamos el Estrecho de Gibraltar. Estaba organizada en anillos concéntricos alternando tierra y agua, exactamente como la tablilla sumeria describe la Gran Tierra más allá de las aguas occidentales. Era gobernada por una confederación de reyes descendientes de seres divinos, y en un solo día y una sola noche, desapareció. La coincidencia entre el relato de Platón y la tablilla sumeria no es perfecta. Son textos de culturas diferentes, idiomas diferentes, siglos diferentes, pero las similitudes estructurales son lo suficientemente notables como para exigir atención. Diseño circular, agua y tierra concéntricas, seres divinos involucrados en el gobierno, destrucción catastrófica súbita en dirección descendente. Y en ambos relatos, la sensación de que la destrucción no fue accidental. El 9600 a.C. no es una fecha aleatoria. Cae al final del Younger Dryas, uno de los eventos climáticos más dramáticos y misteriosos en la historia geológica. El Younger Dryas fue un retorno rápido a condiciones casi glaciares que duró aproximadamente del 12.900 al 11.700 a.C., seguido por un calentamiento igualmente rápido y dramático. En términos geológicos, esta transición ocurrió casi instantáneamente. Las temperaturas en Groenlandia subieron hasta 10 grados Celsius en una década. Las capas de hielo colapsaron. Los niveles del mar subieron dramáticamente. Costas enteras fueron redibujadas. La hipótesis de impacto del Younger Dryas ha ganado apoyo científico significativo en años recientes, con evidencia de marcadores de impacto, incluyendo nanodiamantes, anomalías de platino y esférulas consistentes con impactos cósmicos a alta temperatura, encontrados en docenas de sitios alrededor del mundo, en el límite geológico preciso que marca el inicio del Younger Dryas.
Si una civilización existió en la región atlántica antes del 9600 a.C., durante el período relativamente estable previo al Younger Dryas, habría tenido miles de años para desarrollarse. Miles de años de cultura marítima, innovación arquitectónica, observación astronómica y desarrollo tecnológico. Los sobrevivientes de esa civilización, dispersados por inundaciones catastróficas, habrían llegado a las costas de Egipto, Mesopotamia, India y las Américas cargando conocimientos que parecían milagrosos para las sociedades que encontraron. Habrían sido recordados como dioses, como seres que vinieron del mar, como maestros que trajeron la civilización ya formada. ¿Qué haría de la Atlántida una amenaza para los Anunnaki? Esta es la pregunta hacia la que señala la tablilla sin responder completamente. El texto hace referencia a el orden de los que descienden como lo que estaba siendo protegido. Si el control de los Anunnaki sobre la civilización humana temprana era el orden que se mantenía, entonces una civilización sofisticada desarrollándose independientemente en el Atlántico, una que quizás se había liberado de la influencia Anunnaki, o se había desarrollado por líneas completamente diferentes, representaría exactamente el tipo de amenaza que podría justificar una acción extrema. No una amenaza moral, una política. Una civilización que demostrara que la humanidad podía desarrollarse sin los Anunnaki socavaría toda la estructura de control que los Anunnaki habían establecido en Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. Esta interpretación encuentra apoyo indirecto en otro elemento de la tradición textual sumeria. El Atrahasis describe el gran diluvio no como un acto de castigo divino por el pecado humano, como lo enmarca la historia posterior del Génesis, sino como una decisión deliberada del Consejo Anunnaki para reducir la población humana. Los humanos se habían vuelto demasiado numerosos, demasiado ruidosos. Perturbaban el sueño del gran dios Enlil. La solución fue la eliminación. Pero un Anunnaki, el dios Enki, no estuvo de acuerdo. Advirtió a su sirviente humano, la figura que se convierte en Noé en tradiciones posteriores, y aseguró que suficientes humanos sobrevivieran. El diluvio, en la versión sumeria, no fue natural, fue diseñado. Y el argumento entre Enlil, que quería a la humanidad reducida, y Enki, que quería a la humanidad preservada, es casi exactamente el argumento que la tablilla de Nippur describe en el contexto de la Gran Tierra Occidental. Una facción queriendo destrucción, otra facción argumentando por la preservación, y la destrucción ganando. El paralelo es lo suficientemente cercano como para sugerir que estos no son mitos separados, sino diferentes relatos de la misma realidad subyacente. Hay un último elemento de la tablilla de Nippur que los investigadores alternativos encuentran particularmente llamativo, y viene al final de la inscripción. Después de describir la destrucción de la Gran Tierra Occidental, después de nombrar la facción del Consejo Anunnaki responsable, el texto incluye una frase que se traduce de manera más consistente como algo parecido a «No se permitirá que suba la memoria de lo que fue construido», o, en otra versión, «Lo que se conocía allí no debe regresar». Esto no es una descripción de destrucción geológica, es una descripción de borrado cultural deliberado. El hundimiento de la Tierra no fue suficiente. El conocimiento de que esa Tierra había existido, el conocimiento de lo que se había logrado allí, también tenía que ser enterrado. Y durante 12.000 años, más o menos lo fue. Los sacerdotes egipcios mantuvieron un hilo vivo el tiempo suficiente para que Solón lo escuchara y Platón lo escribiera. Los escribas sumerios codificaron fragmentos en textos que fueron enterrados en las ruinas de Nippur y no vieron la luz otra vez hasta finales del siglo XIX. Y el fondo oceánico guarda el resto bajo kilómetros de agua, sedimento y la actividad geológica acumulada de más de 100 siglos. La tablilla dice que la Atlántida no se hundió, fue jalada hacia abajo. La distinción importa más de lo que parece a primera vista. Un desastre natural es tragedia. Un acto deliberado es historia. Y la historia, sin importar cuán profundamente sea enterrada, tiene una manera de insistir en ser encontrada. Los sumerios no eran personas primitivas inventando historias para explicar los truenos y la lluvia. Eran administradores sofisticados que manejaban economías complejas, construían arquitectura monumental, desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura de la historia humana y registraban sus observaciones del mundo con cuidado meticuloso.
cuando describían seres que venían del cielo y del mar y que moldeaban el destino humano, no estaban siendo poéticos, estaban siendo cronistas. La única pregunta es si estamos dispuestos a leer el informe. Lo que se conocía allí no debe regresar. Una declaración de intención, una instrucción emitida por seres con suficiente poder para hundir un continente bajo el océano. Y sin embargo, aquí estamos, 12.000 años después, leyendo el registro que intentaron suprimir. Cada tablilla de arcilla que sobrevive, cada anomalía de sonar en el fondo del Atlántico, cada tradición mitológica desde Egipto hasta las Américas que describe una gran civilización destruida por el agua. Una memoria preservada a través de milenios por personas a las que se les dijo, de varias maneras y en varios idiomas, que olvidaran. No olvidaron. Lo codificaron en piedra, en arcilla, en historias, en las alineaciones arquitectónicas de monumentos que todavía desconciertan a la arqueología convencional, en el conocimiento astronómico integrado en estructuras que, según la línea temporal oficial del desarrollo humano, no deberían haber sido posibles de construir. La gente que vino después de la Atlántida cargó lo que recordaba y lo incorporó a todo lo que hizo. Porque en algún lugar del registro colectivo humano hay un entendimiento de que el conocimiento, una vez ganado, no puede permitirse que desaparezca por completo. La tablilla de Nippur es una pieza de ese entendimiento, un fragmento de un registro que estaba destinado a perderse. No se perdió. Y las preguntas que plantea no van a ser respondidas con silencio.